Continuemos entonces, chiquillos, con la parte 2 de esta resolución de la guía de reconocer el tipo de texto. ¿Ya? Estamos reconociendo el tipo de texto. Yo les estaba preguntando recién, ¿de dónde sacaron este cuento? No era cuento. Madrid. Ya, de la ciudad de Madrid. ¿Pero de qué otro texto lo sacaron? ¿De qué parte? De un texto. Un sitio web. Eso, muy bien. ¿Cuál es el sitio web? País.com. Exacto, del sitio web .elpaís.com, ¿no es cierto? Este es un diario, ¿se acuerdan que yo les decía de Madrid? En su vía online, de ese sitio web, ¿no es cierto? w.elpaís.com, de ahí lo sacaron, y esa también es una información importante que también a ustedes les da luces para identificar y reconocer el tipo de texto. Si bien ustedes reconocen que yo les he contado que este es un país, es un diario, ¿ya? Un diario, y los diarios tienen secciones. Entonces, como decíamos, el informar y describir después identifica el propósito del texto, lo que quiere lograr y en el lector y el contexto. Entonces, el propósito era informar y describir. Nosotros dijimos informar y con eso estaba bien, porque usted en una alternativa le van a poner sobre todo el informar. El propósito principal del lector es informarse, ¿no es cierto? Ese es, ¿no es verdad? Informarse sobre lo que trata la película. Y el texto fue publicado en la sección cartelera del diario electrónico El País. Observa la silueta del texto y determina la forma en que se organiza la información. El texto es expositivo, consta de indicación en la sección del medio de comunicación, título, cartel, lista descriptiva y sinopsis. Y la estructura es expositiva. Principalmente, chiquillos, cuando los textos están así, en prosa, es decir, que escriben así, hacia el lado, principalmente pueden ser informativo, argumentativo o narrativo, ¿ya? Cualquiera de esas tres opciones, informativo, argumentativo o narrativo. No podrían ser, no puede ser ni dialógico, no puede ser mayormente descriptivo, no puede ser, ni tampoco, a ver cuál otro, obviamente menos afiche y de ese tipo tampoco, cuestionario tampoco, sino que argumentativo, informativo o narrativo. Así, escrito hacia el lado. Y reconocer el tipo de texto, dijimos que un expositivo, que era un comentario, muy bien, una reseña de cine. Ustedes pueden poner una reseña o de qué trata una película de cine, y si incluso, no, pero dije, el tráiler tiene que ver más con imágenes, y aquí tenemos solo letras. ¿Quién me puede leer la síntesis? Que yo le digo lo que escriben en el cuaderno, es importante que la anoten, porque ahí está el resumen de todas las estrategias, de toda la estrategia de los pasos que deben hacer para reconocer este tipo de texto. Yo, profe. Valentina, léemelo tú, Fabres. Para reconocer a qué categoría textual corresponde un texto, debes identificar el tipo de información que entrega, su propósito comunicativo y el modo en que se organiza el contenido. Además, si la silueta del texto, título, tipo de letra, presente formal e imágenes también entrega información relevante para identificar. Muy bien, gracias Valentina, gracias. Entonces, en eso se tienen que fijar, chiquillos. Mirar toda la forma, mirar de dónde el título, mirar de dónde lo sacaron, fijarse si el lenguaje, qué tipo de lenguaje ocupa, también obviamente si hay alguna palabra desconocida para que la puedan también dilucidar. Y ahí ustedes, después de leerlo completo, hacer una comprensión global, pueden decir cuál es el propósito. Y aquí tenemos que practicar con el segundo. Mírenlo. Vamos a mirarlo primero. ¿Quién se anima a leerlo? Aquí
Me demostraron ustedes que varios leen muy bien, chiquillos. Entonces, ¿quién más puede leer? Yo, profe. No. ¿De nuevo usted, Valentina? Ya. Bueno, si no quiere, nadie más quiere leer, chiquillos, a ver. Ya, Valentina, lea. Ahí después, a lo mejor otro chiquillo quiere leer. Léeme todo, todo. Ya, todo, todo. A doña Clara te la encuentras en la esquina de Dale, dale, banderas. dale, 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 dale. Espera. Nunca te olvides de leer el título, ¿ya? El título, porque es importante, porque acuérdate que el título no habla del tema, entonces no nos podemos evitar. Y léeme lo que está arribita en el título también, ¿ya? Tranquilita ahí desde arriba, Ya. ya. Santiago en 100 palabras, la desordenada. A doña Clara se le encuentra en la esquina de banderas con catedral, se le pasa tejiendo animalitos coloridos, hebra con crin de cabello que ella misma tiñe. En un trapo extiende la verdad, vereda descansa su tulecado zoológico, el que niega a pinchar con alfileres aunque se les vuele, por eso día por medio en un taxista se le golpea el vidrio una libélula azul o una señora pituca le pega un ojo, una ranita anaranjada. Doña Clara no hace ni el amago de rescatarlas. Se ríe nomás de la cara que pone la gente. Y esto, y lo de abajo, ¿vale? Morena Natalie en www Santiago 100 palabras. El Santiago concitado en 21 de noviembre de Del 2011. 11. Muy bien. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. Miren, aquí dice Santiago en 100 palabras. Hay un título que dice La desordenada. ¿Cuántos párrafos tenemos en este texto, chiquillo? 1. Uno. Uno solo. Además, hay una fotografía de quién puede ser esa doña Clara, ¿no es cierto? Una señora mayor riéndose, y lo sacaron de aquí también de la página web, Triple Santiago en 100 palabras. A ver, chiquillo, a ver si de inmediato a alguien se le ocurre qué tipo de texto es este, con las características que tiene, todo lo que dice. ¿Qué será? Mire, dice, Santiago en 100 palabras, la desordenada. ¿Ya? Hablan la desordenada, que se supone que debería ser ella. A doña Clara te la encuentras en la esquina de bandera con catedral. Se la pasa tejiendo animalitos con coloridas hebras de crin de caballo, que ella misma tiñe. En un trapo extendido en la vereda descansa su delicado zoológico, el que se niega a pinchar con alfileres aunque se le vuele. Por eso, día por medio, a un taxista le golpea el vidrio una libélula azul o una señora pituca le pega en el ojo una ranita anaranjada. Doña Clara no hace ni el amago de rescatarlas. Se ríe nomás de la cara que pone la gente. Moreno Natalie en www.santiago sin palabras.cl Santiago, 21 de noviembre de 2011. ¿Alguien se le ocurre qué tipo de texto es este, chiquillo? Vamos a poner alternativa. Diríamos letra A, es una noticia. Letra B, es un artículo de opinión. Letra C, es una narración. Letra D, es una entrevista. Narración. Muy bien. ¿Quién me dijo eso? ¿La Madeline? Valentina Fabri. Ah, la Valentina, ya. Muy bien, es una narración. Y por la cantidad, chiquillo, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es una novela, un cuento, una fábula? ¿Qué dirían que es?
Una fábula. La fábula, ¿qué tienen? ¿Quiénes son los personajes principales en la fábula? ¿Recuerdan quiénes son los personajes principales en la fábula, chiquillos? Animales. Animales. ¿Y aquí el animal, el personaje principal? No. No. Entonces, ¿qué tipo será? A ver, vamos a poner alternativa. Ya, fábula dijimos, tal vez es porque no se adecuaría aquí porque los personajes deberían ser animales. ¿Qué podría ser? ¿Una novela, un cuento eh, un- o una parábola? Parábola. Parábola, ya. La parábola son textos en general que tienen que ver con bíblicos, que dejan una enseñanza. ¿Y es eso? No. No, no deja una enseñanza, porque siempre es bíblico de una persona, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. No sé si se la conocen esa. El hijo que le pidió todo el dinero al papá, después se fue y la gastó, la malgastó y después volvió. Esa es una parábola, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué sería Santiago en 100 palabras? Yo el semestre pasado los invité a que concursaran en un trabajo literario que se llamaba Olmué en 100 palabras. ¿Qué tenían que hacer ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Un cuento? Un cuento, un cuento. Y eso es lo que hay aquí, porque esto que dice aquí Santiago en 100 palabras es un concurso que fue instaurado hace hartos años atrás, como el 80, algo así, eh, sobre un concurso de cuentos que el primero que lo hizo fue Santiago, esta comuna que es tan grande allá en la capital de Chile, y era para que todos los que se interesaban y los que les guste escribir hablaran de Santiago. Y aquí lo tenemos porque, mire, hablan de bandera con catedral. No sé si alguien ha visitado la ciudad de Santiago y esas calles son centrales de ahí cerca, ustedes saben que la Moneda está ahí en el centro, ¿no es cierto? El Paseo Ahumada y también esta calle, bandera y con catedral. Tienen que tomar, ¿se acuerdan que yo les decía que en el relato que ustedes hicieran del Olmué en 100 palabras, debía estar también alguna señal de un tema de Olmué, ya sea la palabra Olmué o que me indicaran alguna calle importante de Olmué, el Blanco Encalado está el Liceo, 21 de Mayo, Narváez, ¿no es cierto? Diferentes sectores que indicaran y supiéramos que era Olmué. Entonces, sabiendo esto, como bien me dijo la compañera, esto es ¿qué es lo que es? Cuento. Un cuento. Es un cuento. Y por la amplitud que tiene, y por la cantidad de líneas que tiene. ¿Cómo se llaman estos cuentos? ¿O cómo se llaman? ¿Qué otro nombre tienen? Porque mire, este tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 líneas. Tiene 8 líneas nomás. ¿Cómo se llaman estos cuentos? Tienen una palabra más. También cuentos, pero con una palabra más. Puede ser una u otra. Cuento. ¿Cómo se llama cuando un cuento es corto? ¿Cómo le llamamos a un cuento corto, chiquillo? Ustedes saben, po. ¿Cómo le llamamos a un cuento corto? ¿Cómo le llamarías, Abraham, a un cuento corto?
Ya pues están acá. Un cuento corto. ¿Cómo le dicen? Porque hay cuentos que duran, que tienen 3, 4, 5, 10 páginas. Pero este tiene un solo párrafo. ¿Cómo le llamamos? Ya, lo vamos a dejar para después. Vamos a responder las preguntas. ¿Cuál es el propósito de este texto? Si dijimos que era un cuento, ¿cuál es el propósito del cuento, chiquillos? ¿Qué se hace en el cuento? Entretener. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entretiene? Obviamente, pero algunos, más que, sí, entretiene, entretiene. Sí, pero ¿cómo entretiene? ¿Cómo entretiene? ¿Qué hace el cuento? Con la misma palabra cuento. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hace? Y dentro de esto, el cuento es un texto informativo, argumentativo o narrativo. ¿Qué es lo que es? Informativo, ¿qué más dije? Informativo, descriptivo o narrativo. ¿Un cuento qué es lo que es? Narrativo. Narrativo. Entonces, ¿qué hace el cuento? ¿Cuál es el propósito? ¿Lo puede decir con la palabra narrativo o con la palabra cuento? ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué esperamos cuando nosotros leemos un cuento? ¿Qué esperamos? ¿Qué hace el autor cuando presenta un cuento? ¿Qué hace el autor? ¿Qué presenta el autor cuando, mira, si estamos en el narrativo, aquí lo veíamos, en el cuadrito, hay una situación inicial, hay acontecimientos principales, desarrollo, fin, ¿de qué cosa? ¿De qué cosa será esa situación inicial, acontecimientos principales, desarrollo, desenlace, fin? ¿Qué cosa tendrá un inicio, un desarrollo y un desenlace? La tienen que decir ustedes, chiquillos, pues, porque yo no les puedo hacer esta parte de la tarea. Un cuento, ¿qué hace? ¿Con qué se encuentran con un cuento, chiquillos? Cuando ustedes leen un cuento, ¿se entretienen? Me dijo la Fernanda. Sí, está bien, pero ¿cómo entretienen? ¿Qué es lo que hace el autor? ¿Relata una noticia? No. No, no relata una noticia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? Mira, yo le voy a poner la palabra. Cuenta, ¿qué cuenta? O relata, ¿qué cuenta un cuento? ¿Qué cuenta? Una historia. Ahí estamos, ya, muy bien. Cuenta una historia. Bien, cuenta una historia. Y esta historia, ¿qué dirían ustedes? ¿Es una historia real? Sí. ¿Real? Mira, porque dice, escucha, no sé si entendieron, dice, en un trapo extendido en la vereda, ella, mira, hace los animalitos con coloridas hebras de crin. A ver, ¿qué es lo que es el crin del caballo? ¿Ustedes conocen caballo? Viven en Olmué. ¿Qué es lo que es el crin del caballo? ¿No le llaman así? El cabello. El cabello, ¿ya? Con el cabello, esa como colita, como eso que tiene arriba de la cabeza, ¿no es cierto? Le llaman y se lo cortan, pues muchas veces cortaban antes cola de los caballos para poner peineta y cosas así. Y ella con eso teje, ella misma tiñe y también teje. Y en un trapo extendido en la vereda descansa su delicado zoológico.
teje animalitos, ¿ya? Animalitos, el que se niega a pinchar con alfileres aunque se le vuele, ¿ya? Dice, por eso día por medio a un taxista le golpea el vidrio una libélula azul, a una señora pituca le pega en el ojo una ranita anaranjada. De repente, aunque se le vuele, pero le pega. ¿Cómo son estos animalitos? ¿Podrán volar tanto si están ahí en el suelo? ¿Podrían volar tanto y pegarle a una señora pituca y pegarle a un taxista en el vidrio? ¿Eso podrá ser una historia real? ¿No? ¿Ya? ¿Y cómo se llama cuando no es real? ¿Cómo se dice cuando una historia así, por ejemplo, tiene poderes? Por ejemplo, Harry Potter que tiene poderes y tiene magia y todo eso. ¿Cómo se llama cuando es así? Ficticia. Ficticio. Ficción. Ficción, ya. Ficción. Todos los cuentos son de ficción. Y en este caso llega a ser incluso fantástico, ¿ya? Porque los animalitos que tejen, de ninguna manera, aunque estén en el suelo, tendría que haber como un huracán, ¿no es cierto? Un huracán para que volara y le pudiera pegar a la señora, porque justo le pega a la señora pituca y al taxista, ¿no es cierto? Estos animalitos que yo teje y ella se ríe. Y ella se ríe nomás, bueno, uno puede suponer cosas de la señora. Es el propósito. Entonces, cuenta una historia, lo que me dijiste, Abraham. ¿Una historia? Sí. ¿Qué más dijiste de la historia? ¿Cómo es esta historia? Me lo dijiste. Ficticia. Ficticia. Cuenta, ¿cuál es el propósito? Contar una historia ficticia. ¿Ya? O fantástica si quiere que me pone. A ver, esta segunda podría estar un poco más fácil. ¿En qué medio fue publicado? Ahí lo ven. ¿Quién me puede decir en qué medio fue publicado? ¿De dónde sacaron este cuento? Porque Santillana lo puso, lo sacó de alguna parte. ¿De dónde lo sacó? Santiago100palabras.cl. Justamente, de ahí lo sacaron. También de la página web, www.santiago en 100 palabras, la página web. De ahí lo sacaron. Esos, fíjense siempre, mira, muchas veces aquí es como un poquito más chica. Esta parte de donde lo sacan, a veces lo ponen con letras así cursivas y otras veces lo ponen con letras muy chiquititas, pero es importante que lo sepan también, de dónde lo sacaron. No es, porque esto, todo estas guías, ¿se acuerdan que yo leí yo? Pero lo sacan de alguna parte y lo sacaron de ahí. Después, observa la silueta del texto y determina la forma en la que organiza la información en el espacio de la página. A ver, ¿qué cosas tiene este texto? ¿Qué cosa tiene? ¿Qué ven ustedes ahí que tiene? ¿Qué cosas ven? ¿Cómo se llama esto? ¿Título? Texto. Título, bien. Título. ¿Esto cómo le llamaríamos? ¿Cómo le podríamos llamar? Párrafo. El párrafo. ¿A esto cómo le llamamos? A la mujer ahí, ¿cómo le podríamos llamar? Imagen. Imagen. Entonces, tiene un título, tiene el texto, tiene la imagen y tiene esto. ¿Qué dirían que es esto? Lo que está ahí al final. Natalie Moreno, ¿quién es Natalie Moreno? La que La escribió autora. la... Exacto, ya. Tenemos el autor y ¿qué más? Esto, el www. Y la fuente. La fuente, muy bien. Entonces, tenemos
título, tenemos el texto, tenemos la imagen y tenemos incluso la autora y de dónde sacaron el texto y cuando lo hablar. Lo vieron. Y por último, chiquillo, ¿a qué tipo de texto corresponde? Indica a qué tipo, ¿qué ya? ¿Me dijeron qué es lo que era esto? ¿Qué es lo que leímos aquí, la desordenada, qué es lo que era? Una historia ficticia. Ya, una historia ficticia que es un ¿cómo dijimos que era? Cuento. Un cuento. Pero cuando los cuentos son pequeños, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Un relato. Sí, sí, es un relato, pero ándate con la misma palabra de cuento. La misma palabra que de cuento, que yo le decía, este era un concurso ¿de qué? Cuando les dije en el primer semestre. Era de cuento, pero ¿cómo tenían que ser estos cuentos? Cuentos cortos. Sí, cuentos cortos, pero tienen un nombre. Narración. Sí, sí, es una narración, está bien, cuento también está bien, pero más específico, esta narración cuando son chiquitas, ¿cómo se llaman? Párrafos. ¿Ah? Párrafos. Sí, sí hay párrafos, pero párrafos pueden tener todos los tipos de texto, los descriptivos, textos, pero los textos chiquititos. Cuando uno dice, uno tiene, a ver, ya que ayúdame, ¿cómo podríamos decirle a los chiquillos? ¿Ah? Texto narrativo. Sí, es un texto narrativo. Muy bien, eso está muy bien. Pero cuando son cortitos los textos, ¿ustedes los conocen, chiquillos? Cuando son chiquititos, tienen un párrafo nomás. Tiene 8 líneas, porque hay otros que duran 10 hojas. Y siguen siendo cuentos. Es un agregado a la palabra cuento. Sí, es un agregado a la palabra cuento. Esta es una estructura específica que nosotros, si le pusiéramos cuento, pero ustedes tienen que saber algo más porque ya están en primero medio. Si ustedes fueran de... ¿Un fragmento? ¿Ah? ¿Un fragmento? No, no es un fragmento porque aquí está todo el cuento. Profe, ¿Eh? voy a tener que ir. Ya vale, ya, pero ahí está. Ya, pero ha participado bastante. Leíste y Ya. todo lo demás. Bien, Valentín. Ya, chao, profe. Ya, a ver, a lo que restan. ¿Qué se les ocurre cuando nosotros hablamos? Podemos hacer, miren, lo voy a decir, podemos hacer un gran cuento. Y aquí Una vamos a ver, narración breve. ya, es breve, pero hay una palabra específica. Otra palabra así parecida a breve. Hay dos, pero las dos empiezan, mira, empiezan con M. ¿Cómo le diríamos a este cuento cuando son cortos, chiquillos? ¿O son breves? Empieza por M. Empiezan con la palabra M. ¿Cuántos hay ahí que se les pueda ocurrir? A ver, ¿cuántos hay? Hay 17. 16. 17 que se fue la recién la... ¿Cómo se le puede llamar al cuento corto, po? En vez de hacer un gran cuento. Es, ahí está, la Millaray. Entonces, pero con la misma palabra, ¿cómo lo dijiste, Millaray? Mini texto. Pero con la misma palabra, un mini, con la misma palabra de lo que leímos recién. Mini, Cuento. exacto. Eso es, chiquillo. Esto ustedes lo reconocen donde tengo la guía. Esto lo reconocen así, porque tiene tan poquita, sí, muy bien al reconocer que narra, que relata, que cuenta una historia, eso está muy bien. Pero ustedes ya, como están más grandes, pueden reconocer que este, como es corto, es un mini cuento, ¿ya? Un mini cuento, porque tiene 8 líneas, no es un cuento, como le digo, incluso La Cenicienta, y que eran cuentos que ustedes leían cuando chico, tenía varias páginas, ¿se fijan? Y esta es una estructura de cuentos, ¿se acuerdan que yo les comenté y les mostré un día un mini cuento que era incluso de una línea? A eso se le puede llamar mini, y la otra palabra era micro. Mini y micro cuento, ¿ya? De las dos. Entonces, la guía, a ver si vamos recordando, tenía solamente 5 palabras. 5 preguntas.
Entonces, ¿cuál era el propósito del primer texto, chiquillo? ¿A qué tipo correspondía el fragmento anterior? Este del Footloose. ¿Qué tipo de texto era? Comentario. Era un comentario. ¿Y el comentario qué hace? ¿Qué hacía ese comentario? Informaba de la película. Informa de la película. Ya, bien. Ahí tenemos la primera pregunta. Y después las otras 4 que estaban acá abajo. Ya. ¿Cuál era el propósito de este mini cuento? Me lo dijo Abraham. ¿Qué es lo que se hacía? Abraham, a ver si lo puedes decir de nuevo. ¿Qué hace este? ¿Ah? Diga. ¿Qué hace este cuento? ¿Cuál es el propósito de este texto? Contar una historia ficticia. Exacto, contar una historia ficticia. Otra persona, ¿quién me puede decir en qué medio fue publicado? Madeline, dime, ¿dónde fue publicado? ¿De dónde lo sacaron? En W Santiago, 100 palabras. Sí, muy bien. En W Santiago, 100 palabras. Y que observa la silueta del texto y determina la forma en que se organiza la información en el espacio de la página. Ya. Entonces, ¿qué tenía este texto? ¿Qué elementos tiene? Para indicar que lo que dijimos que era. ¿Qué elementos tiene? Título. Título, ¿qué Título. más? Una fuente. Una fuente y la Imagen. imagen. Y la imagen. Y aquí podríamos decir que el texto está en prosa. Ya es lo único que podríamos como agregar, que el texto está así como con toda la línea, como les dije, el texto en prosa, pero con eso. Tenemos un título y aquí está puesto, este es el concurso, estaba de donde habían sacado el concurso, lo podríamos decir, pero que me digan, el título está bien, el texto y la imagen y de dónde lo sacaron, con la autora. ¿Y qué tipo de texto era este? En definitiva, Un mini cuento. un mini cuento. Muy bien, un mini cuento, chiquillos. Entonces, ¿hay alguna duda con alguna pregunta? La 1 y después de nuevo la A, B, C, D. ¿Alguna duda que no tengan claro para que lo puedan anotar ahora? En definitiva, jóvenes, en algunos casos ustedes pueden identificar solamente con mirar qué tipo de texto. Aquí era más fácil, en el primero, porque era mirar y uno veía si año 2011, veía la duración y uno se podía dar cuenta inmediatamente que era como una reseña o un comentario de película, era más fácil. En este otro podía ser un poquito más difícil porque no tenía así tantas marcas textuales que podría confundirse con un argumentativo o con un informativo, porque tenía como una estructura parecida, porque tenía imagen, tenía título, de dónde lo sacaron, eso está en todos los textos, pero la diferencia está, tenían que leer, por ejemplo, la desordenada, ¿no es cierto? La desordenada es un título que no podría llevar una noticia, ¿no es cierto? No podría llevar una noticia, no te podía hablar, porque la noticia habla de temas contingentes, actuales, vigentes, etcétera, no podría llevar. Entonces el título ya te da para otra cosa. Y después la noticia tampoco te habla del autor. Las noticias nunca van con autor, nunca van con el nombre del periodista. El reportaje puede ser en alguna ocasión o el artículo de opinión, pero una noticia no va con el nombre del autor. Y cuando ustedes leen, así van, a Doña Clara te la encuentras en la esquina. El lenguaje, chiquillo, ¿qué lenguaje usaba acá? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Un lenguaje sumamente formal? Si dice, a Doña Clara te la encuentras en la esquina de Bandera. ¿Cómo la encuentran ustedes, formal o informal? Formal. Ya es formal, pero al decirlo, te la encuentras. Te la encuentras en la esquina, por ejemplo, podría decir, a Doña Clara se la encuentra en la esquina de Bandera. Podría decirlo así.
Pero la autora propone esta otra manera. A doña Clara te la encuentras en la esquina de Bandera. Entonces, ¿eso qué indica? ¿Más lejanía o más cercanía? Cercanía. Más cercanía, ¿no es cierto? Entonces es como más familiar si me dicen que es formal, es un lenguaje formal, familiar, o incluso podríamos decir informal, porque al decir el té tú le hablas como a tu compañero, a una persona que le tienes confianza, ¿no es cierto? Le hablas de esa manera usando el tú, el que a ti te cuento algo. En cambio, si estoy más alejada de la persona, uso un lenguaje mucho más alejado, como se le encuentra, se, ¿no es cierto? Ocupo ese prefijo del se, o con maneras que le den, ¿no es cierto?, cierta cierta estructura así sumamente clarita y formal a por ejemplo, a un discurso, a uno cuando va a hablar con una autoridad, etc. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos, con alguna de las 5 preguntas? No, profe. ¿No? No, profe. Ya, espero ahí, yo la voy a ir subiendo, voy a subir al tiro la guía y durante el día les subo también las grabaciones para que tengan, si alguno no logró